Hoy por hoy me siguen 1.700.000 personas en TikTok, 107.000 en Instagram, 153.000 en YouTube. O sea, en total son más o menos 2 millones de personas entre todos. Toco temas de política, de economía, de historia. Mientras en la gente discutía cómo llegar a fin de mes, que la educación en Argentina cada vez está peor. Que te siguen robando en la esquina. Sí, que te roban. Estaban discutiendo en el Congreso sobre si había que declarar a tal ciudad como la capital del chamamé. O sea, un país como Argentina, que históricamente tiene alta inflación, defaults constantes, que no crece, que no recibe inversión, que tiene un montón de políticas de controles, de regulaciones en el comercio o en el dinero que muchos países no tienen. Si Milei logra un éxito en un país como Argentina, podría llegar quizás a extrapolarse a países europeos, a países, sobre todo ahora que Europa está enfrentando en cierto punto problemas similares a Argentina en términos de gasto público. O sea, Francia, Italia, Reino Unido están recontra endeudados y los sistemas de pensiones no se sostienen y la economía no está creciendo. Europa es hoy por hoy el continente más estancado de todos. En ese sentido, quizás sí, si a Milei le va bien, podría haber una especie de influencia en esa región. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano. Antes que nada, perdón por la voz, perdón por la rotura, pero valía la pena seguir conversando y no perder el flujo de las entrevistas. En esta oportunidad, el placer de recibir por primera vez a Tomás Fenati. Tommy, un gusto, gracias por venir, un placer. Gracias a vos por invitarme a este canal, que me contaron que esto hace poco, así que re bien. Es un placer recibirte. Ayúdanos a presentarte. Sos estudiante de Economía actualmente, Sí. Influencer, un gran comunicador. Pero me gustaría, para quien te está viendo por primera vez, danos tus números. Presentate en números. Por ejemplo, soy Tomás Fenati, tal edad, estoy en tal año y tengo tantos seguidores en Instagram, para que el que no te conoce ya podamos entrar en tema. Perfecto. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Desde que me están viendo este canal. Yo soy Tomás Fenati, yo tengo 23 años. Hace ya 5 años y medio que hago contenido. Arranqué con 18 en la pandemia. Mientras estaba trabajando, estudiando, como un poco ahí, pero tenía tiempo libre, así que dije, bueno, me pongo a hacer videos también ya que estoy. Hoy por hoy me siguen 1.700.000 personas en TikTok, 107.000 en Instagram, 153.000 en YouTube. O sea, en total son más o menos 2 millones de personas entre todos. Que bueno, toco temas de política, de economía, de historia, noticias, o sea, un poco medio como un noticiero, así general. Y más que nada, bueno, si estudio economía, estoy en el 4º año. Si todo sale bien, quizá el año que viene ya soy economista recibido. Aún así, soy técnico en comercio exterior, eso ya terminé. Así que un poco con eso, he intentado terminar la facultad y de ahí, bueno, ver a dónde me lleva la vida. ¿Y sos profe? Sí, también soy profesor, trabajo en un banco también, o sea, trabajo en un banco de desarrollo. Pero profe de economía. ¿De economía en qué año? 5º año enseño. Quinto. Sí. Bien. Es justo hace poco estuvimos enseñando temas de comercio internacional, inflación, política monetaria, política fiscal, así que mis temas favoritos, así que estuvo bueno el fin de año. Y la verdad es que me encanta, por parte es la escuela a la que yo fui, así que es como que está muy bueno porque un poco te sentís en casa. Sí, así que está bueno. Y cuando arrancaste a los 18, ¿de qué hablabas? Cuando arranqué, hacía tipo trends. Sí, o sea, literal, no sé, bailes, audios, tipo cualquier cosa. Pues yo estaba en la pandemia, soy una persona muy activa, entonces me pasó que en la pandemia yo tenía 18 recién cumplido, había terminado la secundaria, todas las expectativas de, bueno, cumplís 18, de empezar la facultad y todo eso de nada, como se distrabó. Entonces yo, si bien estaba haciendo una carrera y estaba haciendo la tecnicatura y estaba trabajando, o sea, todas esas cosas las estaba haciendo todo virtual, entonces medio que dije, che, ¿qué hago? Porque no puedo ver a mis amigos, no podía ni ver a mi abuela, estaba encerrado en mi casa y no sé, empecé primero a mover los muebles del cuarto, después empecé a hacer limpieza, o sea, cualquier cosa. En una parte dije, bueno, arranco a hacer videos y empecé así como videos de trends, pero no con el objetivo de, che, quiero ser TikToker. Viral, claro, sí. No, sino tipo como, bueno, ya que estoy, hago videos. Y después me pasó que un día encontré un teclado todo sucio, viejo, tipo los teclados de tipo alámbricos, que estaba ahí y justo había visto una idea en TikTok de una persona que, por ejemplo, pintaba cada tecla con una serie. No sé, una de Los Padrinos Mágicos, una de, no sé, como distintas series así. Y dije, che, está buena esta idea, y ya que todo este teclado que nadie quiere usar, estaba lleno de pelusa, era horrible. Y dije, che, puedo empezar a pintarlo tipo con banderas, tipo empezar a pintar tipo la D de Dinamarca, la A de Argentina, la E de España, cosas así. Y arranqué a pintarlo como para pasar el tiempo, ¿viste? Y dije, bueno, ya que estoy, lo grabo, ¿viste? Como voy haciendo la evolución. El proceso, claro. Sí. Y la verdad es que empezó a pegar mucho, a la gente le empezó a gustar, todo el mundo como, poné mi país, como así.
Y de ahí como ya un poco agarré eso, dije, che, está bueno, está divertido, me entretengo, tipo paso el tiempo, como que aparte interactúo con gente, la gente comenta. Y yo siempre fui una persona muy curiosa, o sea, a mí me gustaba mucho la economía, la historia, la política, todo eso. O sea, fui muy chico de mirar VisualPolitik a los 2017, 2016. Entonces dije, che, ya que tipo sé bastante de estos temas y no sé, estoy aburrido, tipo puedo empezar a hacer videos. Y empecé a grabar, pero nuevamente no con el objetivo de ser TikToker ni nada, sino tipo como pasar el tiempo. Me acuerdo que los grababa en pijama, con la luz atrás mío, o sea, todo salía sombreado, tipo con la voz muy tipo apagada, como no gritaba, muy lento, me trababa, pensaba, o sea, como muy amateur. Y por alguna razón, alguno de esos videos le empezó a ir bien. Yo hasta el día de hoy sigo sin entender cómo esas videos le fue muy bien. Pero era, perdón, ¿actualidad o era temas generales, capaz más atemporales? Arrancó más como curiosidades. Bien. O sea, empecé como tipo, ¿cuál es el país más despoblado del mundo? ¿Cuál es el país más rico? ¿Cuál es el país más grande? ¿Por qué es más grande? ¿Cómo funciona la ONU? Como cosas así. O sea, medio como curiosidades. Curiosidades, sí, de política no era tanto internacional. De noticias como es ahora. Exacto. Sino que era más de curiosidades, de datos geográficos, datos así como curiosos que no se te pasa por la cabeza, no sé, un video diciendo, qué sé yo, Madagascar es el mayor productor de vainilla. Claro. Sí. O sea, sí, tipo, nadie se lo imagina. Videos que nos encantan a todos. Por eso, entonces arranqué con eso. Y después empecé, bueno, a crecer todo y después me empezó a interesar, o sea, a mí me gustaba mucho la economía, la política, o sea, si bien a mí la geografía me encantan las curiosidades, como que llegó un punto en el que había hablado un montón de curiosidades y me empecé a dar cuenta que también las noticias pegaban bastante y también que lo bueno de las noticias es que el contenido es constante, o sea, nunca se acaba porque siempre hay una noticia nueva y además como mi contenido es global, no es que solo dependo de Argentina, porque a veces me pasa que en alguna semana en Argentina, si bien es difícil, puede ser aburrida, como que no pase nada. Muy raro igual que por no eso, pasa. es raro, pero puede pasar. Puede entonces pasar. En esos momentos aprovecho, no sé, hubo elecciones en Chile, ahora el domingo hay elecciones en Honduras, así que es como, también pasa eso, noticias de la guerra de Ucrania, lo que pasa en Medio Oriente, crisis políticas, golpes de Estado, destituciones de presidentes en Perú, renuncias de primeros ministros en Europa, o sea, de todo. Entonces lo bueno de eso es que siempre hay, y si no también puedo usar rankings, todos los años se actualizan, entonces todos los años hago rankings de los países más poblados, de los más ricos, de los más poderosos. Entonces, la verdad es que el contenido es infinito y me gusta más hoy por hoy hablar de noticias. Últimamente estoy también intentando hacer videos más como dando opiniones, tipo de como explicando un tema y quizás haciéndolo más en profundidad, tipo, no sé, Argentina exporta menos que Chile. ¿Por qué? Claro, el por qué. Y, sí, ¿Y todo eso lo haces vos solo? ¿Tenés algún editor? ¿Tenés alguien que te dé una mano? No, todo yo. Vos solo. Estoy en mi casa, o sea, en mi... Porque vos subís, perdón, para la gente, vos decís que ¿cuántos tenías en YouTube? 153.000. Ese contenido no es el mismo que el de TikTok. No, en general sí. O sea, vas con shorts, estrategia cuando short. tengo tiempo en la vida, que no pasa tanto, me gusta hacer videos más largos. Bien. El tema es que llevan tiempo, o sea, porque entre que grabas y todo son 2 horas. Y encima después hasta que estás editando parte por parte, le agregas los subtítulos, le agregas transiciones. O sea, hoy tu estrategia es videos cortos en vertical. Sí. Y lo multiplicas tanto en Instagram, en YouTube y en TikTok. Sí. Facebook no. No, la vería, o sea, a veces me lo dicen algunos, tipo, empecé con Facebook, no sé qué, pero es como, no lo uso hace años. Sí, no. Como, no, bueno, pero viste que capaz llegas a otro público un poco mayor que también se te abre otro panorama. Pero bueno, en definitiva, hoy esa es tu estrategia, esa es tu comunicación. ¿Y cuánto tiempo te lleva promedio por día estos contenidos que haces? Y en general, digamos, ayúdanos a pensar. Vos te sentás y ¿qué haces? ¿Abrís Infobae? ¿Abrís algún medio, empezás a leer o cómo haces? Y yo lo que siempre digo, como que la parte de research es como muy... No sé si te podría decir, hago esta cantidad de tiempo, pues es como que más allá de cada video, no es como que todo el día estoy pendiente, todos los días me meto en el mercado para ver cuánto está el dólar, cuánto cotizan las acciones, cuánto está el riesgo país, o sea, pero por mí mismo, o sea, lo hago desde que tengo 16. Tipo como, me acuerdo en esa época me veía el cronista que compraba mi papá y lo miraba ahí. Y después como todo el día, ¿viste? En Instagram, en Twitter, yo aparte como sigo a todos los medios de comunicación, sigo a todos los políticos, sigo todo lo que tiene que ver con eso, es como que mi For Your page de TikTok o de Instagram es bastante política, entonces también... El contenido te sigue. Sí, o sea, como que más allá, tipo digo, me voy a distraer y miro cosas y de nada me aparece, no sé, ahora esto de Trump, de que dice que quiere prohibir la migración de países de tercer mundo, entonces como que estaba mirando y me aparece eso, es tipo, noticia. Entonces... En base a eso, que como todo el día estoy pendiente de las redes, como que un poco voy filtrando y digo, che, bueno, este video es potencial contenido, este video no, este contenido me parece interesante, pero no sé si para un video. Pero bueno, para hacer eso, ¿vos tenés algún filtro de decir, bueno, mi objetivo es tal
y en base a eso defino. No sé si lo has pensado alguna vez. No sé, yo te diría que es más como... Me van llegando noticias y es como... No sé si quizás después de tantos años es como que es automático, pero es como que digo, ok, esta noticia tiene potencial de poder ser viral o de hacerla viral. Pero vos, por ejemplo, no te digo a largo plazo, pero digamos, ¿te interesaría vivir de la producción de contenido como comunicador, digamos? La verdad es que hasta el día de hoy no lo sé, o sea, llegó un punto en el que igual ya con la comunidad que tengo y todo es como me imagino difícil, sobre todo después de 5 años que la gente sigue viendo mis videos, o sea, eso es algo que también me sorprendió bastante, que es que yo arranqué en pandemia, y es lo que siempre digo, cuando yo arranqué a hacer videos en TikTok, hoy por hoy no queda ningún TikToker de esa época, o sea, todos los que entraban en 2020 ya no están más. ¿Pero qué es lo que ves difícil? Mantenerte. O sea, yo nunca esperé que después de 5 años iba a seguir siendo relevante en redes. O sea, como eso es lo que me sorprende. Entonces, ya después de tantos años, como que creé una comunidad de gente que me conoce, que incluso pasa algún tema internacional y es como que dice, van a ¿qué buscarte. más? Tipo, es como, entonces, me pasa que después de haber creado todo eso, es como que me imagino difícil, como decir, ok, bueno, listo, no sé, arranco a trabajar en una corporación y chau redes. Entonces, es como que creo que va a ser difícil dejarlo. Ahora, ¿qué hacer con esa comunidad? No sé. O sea, a veces pienso en política, a veces pienso en periodismo, a veces pienso en, así, tipo TikTok, a veces pienso como, no sé, utilizarlo y no sé, quizá empezar a hacer, no sé, un libro, qué sé yo. Como hay muchas cosas, pero es como yo nunca me había imaginado, tipo, nunca me vi en el mundo de comunicación. Lo estás desarrollando todavía. Sí, o sea, yo la verdad es que todos los rubros que ahora estoy considerando como posibles lugares de trabajo, no los consideraba antes, porque yo venía de una familia, o sea, mi papá trabajaba en una empresa tipo metalúrgica, mi mamá era docente. Nada que ver, o sea, no tenía a nadie del rubro de comunicación, no tenía a nadie de política. No tenés un tío influencer, digamos. No tenía influencer, mi papá no era, no sé, Mañeto. Claro. Entonces es como, hubiera sido muy difícil lograr como contactos en ese rubro y además también de política tampoco, no venía de una familia militante, así que tampoco es que tenían contacto con el comunero, con el político tal. Entonces yo todos esos lugares siempre dije, yo no tengo contacto, soy un pibe random, tipo no voy a lograr nunca eso y a mí tampoco nunca me fascinó mucho el tema de la militancia. O sea, eso de como bancar un partido tipo y militarlo desde joven y como nunca me llamó, porque me gusta mucho la objetividad, todo, o sea, puedo coincidir con cosas, pero es como no me imaginaba haciendo carrera así, como quizá otra gente lo hace. Entonces medio que lo había visto todo eso como algo que nunca iba a pasar y mi idea era estudiar economía, terminar, hacer carrera en alguna empresa hasta lograr una buena posición y ganar plata. Era un poco el objetivo. Ser profe, claro. Sí, y ahora, no, incluso ser profe tampoco lo hubiera pensado. Por eso, como todo cambió y ahora es como que tengo todas estas posibilidades y estoy analizando bien qué quiero hacer. Por lo menos hasta ahora con la carrera es como que un poco digo, che, bueno, o sea, ahora con la carrera puedo usarlo como excusa de, bueno, todavía voy a ver qué hago después. Claro. Pero ahora es, bueno, cada día se acerca más. Y ahora es como, sí, no sé la verdad, o sea, siento que como digo, por la comunidad que tengo es como ya pensar en algo más de... Tipo, sí, como aprovecharlo, sí, al máximo. Como digo, como ¿Cuántos años tenés? 23. Sobra tiempo, pero sí, o sea, hay un potencial muy fuerte que te da también la libertad, porque si hoy tenés una comunidad que no espera que vos seas diputado, senador, es una comunidad que te avalaría, creo yo, para seguir haciendo contenido, seguir informando y punto. ¿Viste? Capaz sin mucha expectativa de si tengo que hacer un cargo, porque me parece que la comunidad hoy, nosotros que te consumimos, queremos que nos sigas informando. Sí, obvio. Pasa con Chile, dale, Tommy, dame la data, te pago para esto. Como... No, sí, eso está bueno, o sea, la gente como se recompromete. Aún así igual hay mucha gente como que me dice tipo, che, quiero que te metas en política. Inevitablemente. Pasa eso. Sí, recibí siempre mensajes. Necesitamos políticos como vos, pero claro. Literal. Pero es como, bueno, de ahí a dar el salto, porque digo, si hiciera eso sería como, bueno, un cambio importante porque sería, en cierto punto, bueno, dedicarme más a otras cosas. Igual yo creo que aún si fuera político seguiría haciendo lo que hago, porque es como que siento que es una forma de seguir conectando con la audiencia. Tal cual. Y además me gusta. Pero es como, veo eso y digo, bueno, ¿qué hago? Entonces, Bien. no sé, como estoy medio dudoso. Bien. Seguiremos tus pasos a ver qué onda eso. Tommy, dijiste algo que me gustaría profundizar, no me siento militante, no me cierra la idea de la militancia. Ayúdanos a comprender a los pibes que te siguen, a los pibes que tienen tu edad. ¿Crees que hoy la juventud es menos militante que antes? ¿O crees que la idea de sigo un partido, milito un partido, quizás tiene menos pasión que décadas y generaciones anteriores en los jóvenes? ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que es como, hubo un cambio, siento yo, porque yo creo que por un lado está pasando dos cosas.
Yo creo que hay siempre una militancia que pasó siempre. Sí. Yo, militancia, bueno, radical, ya no sé si existe mucha juventud radical, pero peronista todavía existe. O sea, gente que milita desde joven en la cámpora, en las Sí, sí, las escuelas, fuerzas del sí. cielo. Sí, está Pero claro. ahora surgió esto que yo creo que lo que pasó es que mucha gente que históricamente no le interesaba la política o como que la veía como algo que no le gustaba, como que empezó a integrarse, siento yo, a militar. Siento que hubo como dos tandas. Por un lado la tanda del PRO, que yo creo que la tanda del PRO fue un poco gente que no venía de la política, que no le interesaba tanto, pero es como vio a Macri quizá una figura que le parecía interesante de seguir, entonces se consolidó como un sector quizá históricamente apartidario, que se partidizó. Pero ahora siento que con Milei es como que también hubo otra oleada ahora de gente que quizá ni siquiera le interesaba la política en absoluto, como quizá la gente del PRO era como gente que, si bien no estaba tan metida en la política, le interesaba, le interpelaba, pero ahora es como que siento que surge gente de la nada, como gente que quizá nunca hubiera dado un peso por la política y ahora es como que se mete. Entonces yo creo que siempre está eso presente, creo que hoy por hoy lo está captando más las derechas en el mundo. Siento yo que quizá en los años 2000 hubo mucho una juventud que ahora quizá tienen 20 últimos, 30 y algo, que estaban muy metidos en todo lo que fue quizá en Latinoamérica, en el socialismo del siglo XXI, y los interpelaba mucho un Estado presente, el tema de la patria latinoamericana, y siento que ahora está surgiendo más un grupo de sectores, de personas que bancan más quizá a la derecha, una política más nacionalista, no tan como hermandad en Latinoamérica, pero más como defender quizá valores tradicionales, conservadores, el liberalismo económico, en Latinoamérica por lo menos, ¿no? Europa, siempre yo digo que la derecha europea y la latinoamericana son muy distintas. ¿En qué? Y, por ejemplo, económicamente, o sea, la derecha europea, vos analizás los partidos de derecha europeos y son los más peronistas que existen, o sea, analizás el PiS en Polonia, que sí, se llama PiS, que es un partido así como de derecha, o sea, muy conservador, y es un partido que ama la presencia del Estado, que da subvenciones, mientras que el centro de Polonia es un centro que quiere que el Estado no tenga tanto subsidio hacia los sectores, como que haya esta relación de como populista política. Lo mismo Italia, si ves, por ejemplo, Giorgia Meloni es una líder muy admirada por la derecha latinoamericana, pero si analizas su postura económica, es una mujer que está bastante de acuerdo con el Estado, y eso que ahora moderó bastante su discurso, pero en su momento estaba en contra de que inversores extranjeros pudieran comprar empresas italianas, o sea, cerrar el mercado de capitales italiano a solo italianos, lo cual Milei claramente sería lo opuesto a eso. Bueno, hubo también una discusión muy grande que los peronistas estaban entusiasmados en un momento con Donald Trump, diciendo Juan Domingo Perón estaría orgulloso de Trump por esto de cerrar las importaciones. Y a mí la conclusión que me queda, pero no sé vos cómo la ves, que digo, bueno, cada derecha o cada izquierda se hace también en base a su propio país, en base a su propia cultura. No sé si hay una forma de exportar una ideología que sea igual para todos lados. O no sé si tenemos que esperar eso. No, yo creo que eso está bueno y también está bueno analizarlo. Sí creo que puede haber a veces similitudes. Yo creo que hoy por hoy lo que une a la derecha mundial, te diría yo, es el conservadurismo. O sea, lo que une a Milei, a Bolsonaro, a Trump, a Kast, a Meloni, a Orbán, a todos ellos, a Bukele, es el tema de los valores tradicionales, el cristianismo, la familia tradicional, el tema de ver a los grupos LGBT, al feminismo como lobbies de la izquierda del comunismo, el anticomunismo. Como que siento que eso es un poco la agenda, como la agenda anti-woke, creo que es un poco lo que los unifica a todos ellos, es lo que a nivel internacional cuando se posicionan, yo creo que es eso lo principal. ¿Y a nivel económico? No, a nivel económico es cualquier cosa. O sea, como a nivel económico, como te digo, tenés a personas como Donald Trump que te dicen hay que cerrar la economía porque las industrias las están matando la competencia exterior, mientras que personas como Bolsonaro o Milei te dicen Argentina y Brasil son países hiperregulados, con un comercio súper trabado, con un comercio donde el Estado controla quiénes sí, quiénes no, que financia empresas para beneficiarlas, y justamente vienen un poco a cambiar ese status quo. Entonces creo que un poco, para mí hay como, si bien no los podría englobar a todos iguales, como que para mí hay dos bloques. Está la derecha latinoamericana, que destaca por ser liberal económicamente, y eso medio que pasa en todos los países, o sea, Bolsonaro, Piñero, Kast en Chile, Milei en Argentina, Peña en Paraguay, bueno, ahora un poco Quiroga y Paz en Bolivia, bueno, Perú, México también con Xochitl, por ejemplo, con el PRI últimamente, y después tenés lo que es la derecha más América del Norte y la derecha europea, que yo creo que ahí justamente se diferencia, sacando España, que quizá España un poco se parece más a nosotros, el resto de los países es como que tienen Estados Unidos, Europa, Japón, tienen más una postura de derecha nacionalista, proteccionista,
y conservadora. Como que Claro. creo que si tuviera que dividir en dos grupos serían esos, o sea, el latinoamericano y el países occidentales o países desarrollados, como Bien. dos tipos de derecha. Y se está hablando mucho con esto que vos decís de que, bueno, que las derechas están conservadoras, tienen como el cristianismo, si se quiere, como su base ideológica en cuanto a valores. Un argumento también es, no solamente estamos en contra de lo woke, sino que también estamos en contra de la cultura musulmana, los musulmanes que se quieren expandir en el mundo. ¿Qué pensás al respecto de eso? Se impulsó muy fuerte con esto del nuevo intendente ahora para Nueva York. ¿Qué estás viendo de la cultura musulmana que se expande a lo largo de todo Occidente? Bueno, yo creo primero que a veces siento, a mí a veces un poco de gracia cómo Latinoamérica se intenta sumar a esa cultura, porque es como, no sé, vos sacás la población musulmana, viste que, no sé si viste que hace poco hubo noticia de que no sé si fue en Olavarría Una o en mezquita, sí, Tandil, sí, que sí. inauguraron una mezquita y todos como, no puede ser, no. Era como, esto, o sea, la población musulmana en Argentina no creo que ni represente el 2% de la población total, y claramente no estamos teniendo una oleada de inmigrantes musulmanes, principalmente porque los musulmanes están muy alejados de nosotros, y si tienen que emigrar a algún lugar, antes de elegir norte, Argentina van a hemisferio elegir norte. España, Italia, Claro. Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, o sea, tienen mucho más oferta de países antes que nosotros y mucho más cerca. Entonces creo que esa especie de cuco islam no llega a Argentina, Latinoamérica, pero por alguna razón es como que lo adaptan también como si fuera una problemática local. En Estados Unidos creo que tampoco, Canadá quizá un poco más. Estados Unidos creo que el caso de Mamdani fue un caso particular porque, o sea, es un inmigrante de Uganda, o sea, ni siquiera es que viene de lo que es la parte de la zona más islámica de África o de Medio Oriente. Creo que fue un caso más particular, pues después el resto de Estados Unidos, el mundo musulmán no tiene mucha presencia. Sí en Europa, eso sí, Europa sí creo que es un caso particular. Yo creo que el problema de lo que está pasando en Europa lo veo como un problema no por el hecho de, tipo, no tiene que haber islámicos, no tiene que haber gente de África, de Medio Oriente, porque yo soy una persona muy pro inmigración. Yo creo que en el mundo, si vemos la historia, la inmigración no solo es un fenómeno de países pobres a países ricos, y en general la mayoría de esa gente suele ser gente que busca un futuro mejor. Si vos analizás Estados Unidos, por ejemplo, hoy por hoy la persona más rica de Estados Unidos es africana, Sí, es decir, sí, más. sí, sí. Si analizás Steve Jobs, los papás eran creo que de Líbano. Si analizás Amazon, el padrastro de Jeff Bezos era de Cuba. O sea, todas las personas, bueno, Sí, sí. mismo hoy por hoy. No es un mensaje sí. anti-inmigrante, pero ¿por dónde vos decís que puede ser preocupante o qué es Yo lo que te llama la sí, atención? lo veo preocupante en Europa por el tema de que no hay integración cultural. Yo creo que ese es el mayor problema que está enfrentando Europa, que es que si bien estamos muy cerca, Europa, de lo que es África y Medio Oriente, hay una barrera cultural enorme. Idioma, tradiciones, historia, religión. Y el problema que yo veo ahí que está pasando es que las personas islámicas, las personas musulmanas, cosa que quizás no pasó con nosotros cuando tuvimos inmigrantes Italianos, sí, sí, sí. o mismo actualmente venezolanos, por Sí. ejemplo, que se readaptan a la cultura argentina, peruanos, paraguayos, bolivianos, al ser todos latinoamericanos, hablamos español, tenemos una historia bastante similar. No hay como una segregación cultural de, no, los paraguayos para Sí, acá sí, y los sí. argentinos, como, no, en Europa sí. Porque en Europa está pasando esto, de que viene una persona que es del mundo musulmán, que habla un idioma quizá árabe, o quizá ni siquiera habla árabe, habla otro idioma nativo, tiene una cultura distinta, tiene tradiciones y formas de relacionarse muy distintas. La mujer quizás es mucho más reservada, no es tan abierta, tan liberal. El hombre es mucho quizá más machista de lo que puede ser un hombre europeo. Entonces pasa este choque cultural, y yo creo que lo que está pasando, creo un buen ejemplo de eso es París, que se están generando como una especie de núcleos urbanos en zonas que también pasa en Londres, ¿no? Que hay zonas llenas de musulmanes, y a veces se utiliza eso como, por ejemplo, te muestran un video de una ciudad llena de musulmanes y te ponen invasión, y es tipo, no, en realidad si vos sacás el porcentaje sigue siendo muy poco. El tema es que todos los musulmanes están yendo a vivir al mismo lugar. ¿Por qué? Claro. Porque la gente, justamente, como no se pueden integrar socialmente, los mandan a todos a un mismo lugar, a que se integren entre ellos, porque no se integran en la población local. Y el problema que está ahí es que está generando, sobre todo en París, por ejemplo, zonas donde quizá la población musulmana son pequeñas, pero donde la población musulmana puede ser el 40%. Claro. ¿Y qué es el problema ahí? Que no solo estás hablando de una cultura que se cierra a sí misma, porque si todos son musulmanes, todos son del barrio, no se van a mezclar con los franceses, porque si pueden usar su mismo idioma, sus mismas creencias, no van a tener incentivo a mezclarse, lo cual es un problema, puede generar esta segregación. Y además de eso, estás juntando a todo un grupo de personas que vienen de países en guerra, personas que quizás no tienen buenos niveles educativos, que no tienen oportunidades laborales, que tienen muchos hijos, que tienen serias deficiencias económicas. Entonces
generas un gueto social en el cual todas esas personas probablemente comparten muy mala situación socioeconómica. Entonces yo creo que si vos permitís que eso siga pasando, si vos no tenés una política de integración, ya sea porque no la tienen los países o porque la misma persona no se quiere integrar, no van a poder nunca convivir en ese país y se van a generar, como digo, estos guetos que van a incitar para mí la violencia por un tema de, como digo, son personas marginadas que no se integran socialmente, que tienen mala situación económica, y yo no creo que algo bueno pueda salir de ahí, como también pasa, por ejemplo, en las villas o en las favelas en Latinoamérica. Sí, sí, sí. O sea, cuando vos tenés un sector que está muy desfavorecido, que no se integra, que no tiene posibilidades económicas, y sectores como el narcotráfico, como la prostitución, como la droga se pueden empezar a meter ahí, y eso es todo un problema, y aumenta la violencia, la desigualdad. Entonces creo que el tema en Europa es ese, no es para mí el problema la inmigración, sino la falta de unificación cultural entre las dos zonas, lo que hace, como digo, que se genere mucha más división en la población y encima un futuro para mí mucho más, más negativo para esa población migrante. Bien, perfecto. Volviendo a la juventud, volviendo a los pibes que estamos, me incluyo también, muy adictos a consumir contenido rápido, a filtrar rápidamente qué nos gusta, qué no. O sea, tardamos un segundo en definir si algo nos interesa o no. Vos haces algo muy bueno que es el tema de los ganchos. Todos tus videos están muy bien elaborados, el tema de los ganchos, cómo comenzás y demás. Por cierto, el tono, por algo en particular... Fue algo que fue surgiendo. Porque los primeros Sí, meses sí. que yo no te seguía, pero me aparecías en el algoritmo, y dije, ¿de dónde es este chabón? Hasta que en un momento dije, no, es argentino. Porque hablas como medio raro. Me pasa, todo el mundo me dice eso. O sea, yo creo que logré un poco neutralizar el idioma. Porque, por ejemplo, acá te has dado cuenta que uso mucho palabras como tipo, como sea, Sí. o sea, muy argentinas. Pero en los videos no. Porque Sí. en los videos como que cada oración la pienso mucho. Y el problema, o sea, y justamente yo como empecé también a tener muchos seguidores y tengo mucho público no argentino, Claro. yo no puedo usar palabras como guita, laburo, porque un No peruano, se te un entiende, mexicano, sí. un español me escucha y dice de qué está hablando. Entonces uso muchas palabras neutras. Entonces yo creo que lo que genera esa confusión es que en mis videos no vas a escucharme usar una palabra muy argenta. Sí, sí, sí. Por el estilo de videos. Y encima sí, el tema de cómo pronuncio las palabras, cómo termino las oraciones. Claramente acá te das cuenta que no hablo así. Es argentino. Hay gente Confirmado. hay gente que a veces se pregunta, tipo, como, ¿él hablará así? Como, tipo, como... Hace tan solo unos momentos. Tipo, Claro, sí, no. sí, sí. No, Entonces, como- obviamente es una búsqueda. por eso. Pero fue como surgiendo y como que siento que fue prueba y error. Es como que dije, che, esto funciona y si funciona, Vamos a meterle ahí, listo. sí, sí, Tipo, tal cual. no pienso cambiarlo. Yo soy muy así de lo que funciona. O sea, si esto me funciona y tiene reproducciones, porque hay gente que a veces me pasa, como gente, sobre todo gente grande o gente como de periodismo que me dice, hablas muy rápido o tipo, la pronuncias medio raro las palabras. No sos mi o- público. Y es como, es tipo, sí, puede ser, pero no sé, como si mis videos, tipo, si tengo 1.600.000 seguidores y todos mis videos hace 5 años tienen de media 600.000 reproducciones cada uno. El problema sos vos. Y sí, como no sé, yo me guío por eso, por los Sí, sí, tal resultados. cual. Lo que te quería preguntar es, teniendo una base tan grande de pibes y demás que consumen tu contenido, ¿cómo te imaginas la política a largo plazo? Porque la política es largo plazo. Un proyecto es a largo plazo, no se puede cambiar las jubilaciones de un momento a otro, de un mes al otro. Estamos muy acostumbrados al cortoplacismo electoral y en Argentina es enfermizo. Cada año los gobierno que ingresa tiene un año de gestión y después ya arranca una campaña que es enfermiza. Arrancamos el año con Macri, Milei, Jorge Macri ignorándolo a Milei, al revés digo, y ahora se abrazan. Es como que terminó la campaña y de vuelta están gestionando, de vuelta es todo amor. Y en las redes se intensifica todo. Sí. Entonces hay una creencia, creo, que se está haciendo de esto no funciona tan rápido como mi Rappi, mi pedido ya. Yo pido algo, puedo buscar una piba en Tinder, todo en un clic de distancia. La vida es más rápida que la política. ¿Qué ves a largo plazo con respecto a nuestra paciencia como sociedad y de los pibes sobre todo hacia los procesos políticos? Yo veo cada vez menos paciencia, o sea, creo que un poco evidencia cómo están surgiendo cada vez estas figuras de redes de comunicación, o sea, Zelensky en Ucrania, que era de medio de comunicación, Trump, que era, bueno, un magnate medio famoso en redes también, Milei, Bolsonaro, o sea, toda gente así como outsider, gente quizá como que pegó en redes sociales, bueno, Mamdani en Nueva York, Sí. o sea, no solo de derecha, o sea, incluso pasa con sectores de izquierda lo mismo. Yo creo que lo que está pasando es eso, o sea, como la gente está empezando a un poco, y está pasando no solo en la política, sino que también en los medios de comunicación. Yo creo que por eso los medios de comunicación están tan desesperados por este tema de la nueva comunicación,
Porque ahora ya no importa que vos tengas el sello de Deutsche Welle, de BBC, de Times, de La Nación, Clarín. Sí. A lo que a la gente le importa es la persona. O sea, la gente quiere informarse con una persona porque dice, che, esta persona me transmite buenas vibras, me enseña, lo entiendo, confío en él, etcétera. Entonces, lo que está pasando ahora es eso, que si vos te fijas en los medios de comunicaciones tradicional, periodistas que hace 10 años eran eminencia, no sé, siempre pienso, no sé, en A Dos Voces, por ejemplo, Joaquín Morales Solá, o sea, periodistas que eran de un calibre enorme, que tienen una trayectoria increíble, hacen quizá un video en redes sociales y nadie los mira. Y eso tiene que ver por esta razón de que antes lo que te legitimaba era el canal, o sea, Joaquín Morales Solá, A Dos Voces, todos los no sé, Radio Mitre, sí. Todos ellos, o sea, bueno, los inicios también de personas como Feynman, Majul, etcétera, María Laura Santillán, o sea, todas esas personas se legitimaban por el canal. Y ahora lo que está pasando es que no te legitima el canal, porque antes como había un cierto oligopolio de comunicación, era el canal el que decidía qué figuras se posicionaban, qué figuras no. Había mucho también de contactos, o sea, lo cual, esa fue también una de las razones por las cuales yo nunca me vi en comunicación. Claro. Porque yo sabía que el mundo del periodismo era un mundo muy cerrado, en el cual si vos no conocías al hermano, del primo, del tío, no entrabas. Entonces eso no me gustaba. Siento que eso se está rompiendo. Ahora ya no es el canal el que decide quién sí y quién no. Ahora el que decide es la gente. O sea, y creo que hasta el día de hoy incluso está pasando que en el periodismo tradicional todavía no está habiendo esa actualización. Vos ves los programas de televisión y sigue siendo prácticamente la misma gente que estaba hace 10 años. Y yo, como digo, para mí el 70-80% de esas personas no están legitimadas por la gente. Sacando algunos casos que yo creo que sí la entendí. Creo que el que más la entendió, o los primeros la entendieron, fueron quizá la nata un poco, pero sobre todo a nivel redes, Feynman. Si tuviera que pensar en alguien que se dio cuenta de eso hace mucho, fue Feynman. O sea, Feynman ya en 2017, 2018 se ponía a discutir con Ofelia Fernández, tuiteaba, buscaba un poco esos clips pequeños, Male Pichot. O sea, creo que Feynman un poco fue uno de los que entendió eso, y hoy por hoy yo creo que si Feynman se hiciera un canal propio, le podría ir bastante bien. Trebuch puede ser otro, Johnny Viale, Fantino. O sea, Fantino, o sea, gente así que como logró justamente empezar a generar una figura propia. Y eso a los canales no les conviene, porque justamente si vos generas una figura propia, no dependes del sello. Entonces, si no dependes del sello, ya, ¿cuál va a ser el compromiso de trabajar con vos? Y quizá trabajando solo ganan más. Entonces, yo creo que los medios de comunicación están en una situación así, muy, muy alarmante por eso. Pero creo que me fui a la pregunta. Igual está interesante. Lo que yo te preguntaba es, volviendo al tema de los pibes, si no tenemos paciencia para los procesos, ¿de qué queda la democracia, ¿no? El sistema democrático? Yo creo que eso es un dilema. Yo creo que el problema está en que las instituciones se tienen que adaptar a los nuevos cambios, a la digitalización. Yo creo, como digo siempre, la política, la educación son sectores que siempre están muy rezagados a lo que ocurre en el día a día. O sea, es lo que siempre digo, no sé, hoy por hoy no se discute, por ejemplo, políticas de inteligencia artificial en el Congreso, cuando es lo que hoy por hoy está imperando en el mundo. Y creo que eso tiene que ver, por un lado, con procesos muy largos, burocráticos, y también porque la política argentina, yo creo que si bien hubo un avance de la digitalización, yo creo que todavía estamos muy lejos de ciertas democracias más, no sé, creo que siempre un buen ejemplo de eso es Estonia. Estonia creo que es un país que ha logrado mucho consolidar a la población como parte del sistema. Puedes votar desde tu casa, puedes proponer leyes desde tu casa. Suiza también algo parecido, tiene una especie de democracia participativa. También es cierto que son países más pequeños, ¿no? Pero capaz hay mucha gente que sí. No tengo ni idea de qué pasa en Estonia. Dame un poco más de contexto. Y, por ejemplo, me llamaste la atención. Estonia, me cuesta incluso ubicarla rápido en el mapa, pero todavía no sé qué. Estonia es un país europeo, un ex país de la Unión Soviética. Obvio. ¿Qué pasa en Estonia? Lo que pasó es, o sea, que desde que se fue a la Unión Soviética, entendió que digitalizarse, adaptar la computación, la informática, iba a ser algo vital para ser un país en desarrollo. Y después desarrollado, y efectivamente, o sea, hubo una inversión muy grande en digitalizar el Estado. Por ejemplo, hoy por hoy vos tenés todos los datos médicos de las personas, están en una especie de, por ejemplo, de carnet. Ponele, vos tenés un carnet digital donde tenés todo ahí. Tenés en ese carnet si debes impuestos, si no debes impuestos, si pagaste, si cuántas propiedades tenés, si tus registros médicos, si vos tenés que ir a un hospital. En ese lugar pueden encontrar todos tus datos médicos. Y lo bueno que tiene es que, como está hecho en un sistema de blockchain, se preserva mucho la privacidad. Claro. O sea, tenés un montón de data acumulada, pero que está bien cuidada. O sea, no es que está centralizada en una persona no sé, se puede meter y ver tus datos, sino que están justamente protegidos. Y eso permite justamente que hoy por hoy prácticamente puedes hacer todo digital. Vos podés fundar una empresa. Hoy por hoy mismo vos podés volverte ciudadano de Estonia y fundar una empresa desde acá, si querés. Entonces,
esa digitalización, algo que también está haciendo Emiratos Árabes Unidos, siento yo, están haciendo varios países, Irlanda, logran esto, o sea, logran una mayor agilidad del Estado, menos burocracia, más rapidez, y yo creo que eso hace que también el Estado se adapte más a los nuevos contextos y a las nuevas demandas de la gente. Yo creo que Argentina, si bien creo que tiene una democracia mucho más consolidada y con unas instituciones que funcionan mejor que en otros países de la región, todavía le queda mucho, y creo que si estas diferencias entre los temas actuales y lo que se discute en el Congreso se sigue manteniendo, y yo creo que eso explica también por qué Milei es presidente. O sea, Claro. que la gente se haya hartado de la política, más allá de también la 200% de inflación, las crisis económicas y todo, que hace 10 años que no crecemos. Más allá de eso, creo que también hubo este hartazgo de sentir que mientras en la gente discutía cómo llegar a fin de mes, que la educación en Argentina cada vez está peor. Que te siguen robando en la Sí, que esquina. te roban. Estaban discutiendo en el Congreso sobre si había que declarar a tal ciudad como la capital del chamamé. Claro, Como sí, decir, sí. o sea, entonces yo creo que en ese sentido va a tener que haber una postura de, por un lado, digitalizar y reducir la burocracia para que sea más ágil, para que incluso, como digo, la gente quizá pueda presentar proyectos, que haya una mayor integración, de que la gente se sienta representada con lo que se discute en el Congreso. Y por otro lado, creo que también esto de la sociedad, de entender que también hay cosas que no se hacen de un día para el otro. Creo que igual, por ejemplo, Milei en algunos aspectos políticamente logró instaurar algunos debates así. O sea, el tema de pensar que el equilibrio fiscal es positivo para la economía argentina no es algo que notas en un mes. No, aparte Y- cuando él arrancó su primer discurso, dijo, frente del Congreso, dándole la espalda al Congreso, dijo 24 meses, dijo no hay plata, o sea, dijo un montón de cosas Sí, sí. que en ningún manual de la política se recomienda, entonces ya te empezó a marcar el tiempo en cuanto a plazos y demás. Por eso. Pero sí, la discusión política en Argentina siempre es, ante lo nuevo, un impuesto. Es como Sí. medio... Y la gente un poco, como digo, creo que el tema, esto que decís de 24 meses, un poco creo que rompe con esto que podemos pensar de quizá la gente no está dispuesta a sacrificios para un futuro mejor. Yo creo que igual lo que tuvo Argentina de beneficioso, que quizá otros países de Latinoamérica no lo tienen tanto, beneficioso y perjudicial, es esto de el país estaba en llamas, Sí, entonces sí, sí. cuando vos tenés una situación tan crítica y tan catastrófica, es más común que la gente esté dispuesta a pasar meses de dolor con tal de solucionar ese problema. En un país, creo yo, que le pasa a Chile, por ejemplo, es que Chile no tiene una situación explosiva, o sea, la economía está bastante bien, o sea, el país está bastante bien, pero tiene muchos problemas que en los últimos 10 años, 15 años no se han logrado solucionar. Claro. Y eso explica por qué en Chile cada 4 años han cambiado de No, el caso 5. Boric es tremendo. Sí. El tipo perdió la popularidad en 4 meses. Pero Me mismo acuerdo vos que, pensás, tipo, que había sumido con 60 de imagen y ya estaba en el cuarto mes en 30. Sí, sí. Y está pasando en todos lados también. O Sí, sea, sí, bueno, sí. Petro en Colombia, pasó en, bueno, ni hablar de Perú. Pero pasa en todos lados que la gente es menos paciente y por eso también duran menos los gobiernos. Entonces la gente exige cambios rápidos. Y como digo, algunos se pueden lograr, pero otros llevan más tiempo. Y yo creo que ahí está en el político lograr convencer a la gente de que espere. Como digo, creo que Milei ha sido un caso en ese sentido de éxito de ese tipo de políticas, de, ok, con el tiempo va solucionándolo. Bueno, en un caso quizá más, no sé yo, Bukele en El Salvador, con la política de seguridad, que tampoco fue en un mes lo que hizo. Creo que yo creo que lo que tenés que lograr es mantener la esperanza de la población en, ok, vos seguime y confía en lo que yo te estoy haciendo, que va a salir bien. Y es, como digo, una relación con el pueblo. O sea, es como la tenés que lograr, la tenés que construir, la tenés que mantener el día a día, controlar la agenda pública, que no se te escape. O sea, es una tarea que yo creo que la ciudadanía tiene que entender, pero también que el político no tiene que dar por sentado que Obvio, la gente te que va a ya se apoyar ganó, porque ya te está. votaron. Sí, sí, sí. Es todo un cheque en blanco, ya creo que terminó. Se está diciendo mucho en estos días y me parece siempre para reflexionar. ¿Crees que la derecha mundial necesita que a Javier Milei le vaya bien para tenerlo como un ejemplo? No sé si, o sea, mundial puede ser en algunos casos. Yo creo que yo creo que si Milei le va bien económicamente, o sea, creo que sí podría marcar como una especie de antes y después en la economía, como también quizá, no creo que tan internacional, ¿no? Pero como fue Thatcher en Reino Unido o como fue Reagan en Estados Unidos, que un poco el éxito de bajar la inflación y de que la economía volviera a crecer en esos países marcó un antes y un después en el neoliberalismo en cierto punto. O sea, como el éxito de esos países fue lo que permitió que en los años 90 tuvieras un auge de gobiernos liberales en el mundo, de la caída de la Unión Soviética, de que los países socialistas se convirtieron a países de mercado. O sea, todo eso para mí no hubiera sido posible si Reagan y Thatcher no tenían el éxito que tuvieron en Estados Unidos y Reino Unido. Entonces,
Creo que Milei en Latinoamérica sí, yo creo que ya Milei tiene bastante impacto en Latinoamérica, o sea, la gente en todos los países lo conoce, y creo que sí, si Milei va a tener éxito, yo creo que va a impulsar más la posibilidad de que gobiernos de derecha empiecen a asumir, porque siempre digo, yo creo que hay una diferencia entre que esté creciendo la derecha y que esté efectivamente creciendo el apoyo a la derecha. A ver. Vos tenés, por ejemplo, México. Sí. México es de Latinoamérica y la izquierda le está yendo bastante bien. O sea, hace 6 años gobernó AMLO y Claudia Sheinbaum, después de 6 años de un gobierno de izquierda, ganó, o sea, con el mismo partido, con el 55% de los votos en primera vuelta. Y es un país de izquierda. Y por el otro lado tenés a Bukele, que es un país que mientras México fue abrazos, no balazos con los narcos, Bukele fue metamos a todos presos en una cárcel. Y también, o sea, está logrando sostenerse, la popularidad se mantiene. Y son, como digo, un gobierno más de derecha, un gobierno más de izquierda. Y sin embargo, a los dos les está yendo bien. Y en el resto de los países de Latinoamérica yo creo que hubo periodos de bonanza de izquierda, bonanza de derecha, pero no por un apoyo genuino. Creo que la última vez que pasó eso fue quizá en los años 2000, con los gobiernos más del socialismo del siglo XXI, o sea, Chávez, Cristina, Néstor, Lula, Evo Morales, Rafael Correa, o sea, hubo un poco de eso en esa época, pero creo que ahora lo que está pasando es más que nada lo que determina que haya una derechización real de la población o una izquierdización real de la población es el éxito del gobierno. O sea, si vos, por ejemplo, lo digo siempre, Kast, por ejemplo, probablemente Kast en esta elección va a sacar 50 o 60% de los votos. Ya te controla el Congreso, tiene prácticamente mayoría en las dos cámaras, o sea, está súper potenciado. Pero si Kast en los próximos 5 años no logra que la economía chilena mejore o solucione los problemas troncales de los chilenos, para mí va a ganar de izquierda. O sea, ahora está viendo, yo creo que lo había hecho en 2022, va a haber un proceso de más derecha en Latinoamérica, pasó en Bolivia, pasó en Chile, estoy seguro que va a pasar en Perú y en Colombia, pero no porque la sociedad se esté derechizando, sino porque el actual gobierno es de izquierda. Claro. Como pasó también en la época de Macri, por ejemplo, cuando estaba Macri, cuando estaba Bolsonaro, cuando estaba Piñera, cuando estaba Duque, que la gente se cansó de los gobiernos oficialistas y votaron a izquierda. Ahí apareció Petro, ahí apareció Lula, ahí apareció Alberto, ahí apareció Boric, ahí apareció Pedro Castillo en Perú. Entonces, esta dinámica de cambios de gobierno está pasando siempre, pero yo creo que lo que permite que la sociedad efectivamente se enamore o se comprometa con ese cambio es el éxito del gobierno de turno. Si Milei no tiene éxito, puede pasar que después se asuma el peronismo de nuevo. Entonces yo creo que lo que va a determinar es eso, es el éxito del gobierno y no tanto que esté viendo una derechización puntualmente. Pero sí creo, como digo, que si a Milei le va bien, yo creo que va a ser un ejemplo para muchos países latinoamericanos. Y hasta, como digo, podría ser mundial por un tema de la fama que tiene la economía argentina. O sea, un país como Argentina, que históricamente tiene alta inflación, defaults constantes, que no crece, que no recibe inversión, que tiene un montón de políticas de controles, de regulaciones en el comercio o en el dinero que muchos países no tienen. Si Milei logra un éxito en un país como Argentina, podría llegar quizá a extrapolarse a países europeos, a países, sobre todo ahora que Europa está enfrentando en cierto punto problemas similares a Argentina en términos de gasto público. O sea, Francia, Italia, Reino Unido están recontra endeudados y los sistemas de pensiones no se sostienen y la economía no está creciendo. Europa es hoy por hoy el continente más estancado de todos. España, entonces creo que en ese sentido, quizás sí, si a Milei le va bien, podría haber una especie de influencia en esa región. Bien, perfecto. Tommy, para cerrar, me mencionaste Estonia, pero mencioname capaz otros países o decisiones políticas que vos veas, capaz en otros países, en otros lugares, que vos decís, che, esto no se sabe, pero son interesantes. O estos países lo que están haciendo me gusta, como por lo menos para mirar y poner en el mapa y quizás no están los medios tradicionales. Bueno, Estonia se me parece un buen ejemplo de eso. Irlanda también es otro buen ejemplo. O sea, todo el tema de que está trayendo mucha inversión extranjera y que hoy por hoy es el país más rico de Europa. Ya, o sea, sacando quizás microestados, es el país más rico, supera a Estados Unidos, a Noruega, a Alemania, a Canadá. O sea, en ese sentido tenés un buen caso ahí. Después creo que hay otros modelos económicos que son interesantes. O sea, Asia tiene buenos modelos económicos, entre yo algunos. O sea, países como, a nivel que para mí me parecen muy interesantes, Corea del Sur, Israel, China, Singapur, o sea, todos esos países la verdad es que tienen un desarrollo económico muy interesante. Yo creo que es difícil de aplicarlo a Latinoamérica por la relación que tiene la gente con el Estado. Yo creo que en esos países funciona porque la gente respeta al Estado, no tenés prácticamente empleo informal, tenés un respeto muy fuerte sobre las instituciones, y acá es todo lo contrario. Entonces, muchas veces cuando muestran Singapur, todos dicen, ay, qué lindo sería vivir en Singapur y todo, y es tipo,
Y en Singapur, por tirar un chicle a la calle te cobran $1000. Sí, sí, Yo no sí. creo que haya una persona que pague una multa por tirar un chicle a la calle. Entonces, creo que en los países asiáticos, si bien me parecen que hay muchos modelos interesantes, creo que no son muy aplicables a Latinoamérica por la idiosincrasia. Por eso siempre intento más utilizar países occidentales como posibles modelos a Argentina. Creo que ahí, digo, en el caso de Argentina, qué sé yo, siento que, por ejemplo, Noruega es un buen ejemplo para lo que sería vaca muerta. Noruega tiene todo un fondo de inversión en el cual justamente todo el dinero del petróleo que se genera lo invierte y lo invierte en todos lados. O sea, por ejemplo, hoy Noruega es dueño de un 2% del Banco Santander y es dueño justamente porque invierte en eso, es dueño de propiedades, tiene un porcentaje en BlackRock. O sea, el Estado noruego tiene una presencia enorme por ese fondo de inversión y lo que permite no solo es capitalizar esos ingresos del petróleo, que ya de por sí son un montón, sino que por hoy Noruega, si dejara de producir, tendría prácticamente plata para pagar sus jubilaciones por los próximos 100 años. Claro. Cosa que, como digo, hoy por hoy con el contexto económico de que las jubilaciones están siendo el problema. Para mí es el problema del futuro las jubilaciones. Yo no sé qué va a pasar, yo veo un futuro muy negro. Y siento que Noruega, por ejemplo, ahí tenés un buen caso con el fondo de inversión. Después, no sé, países así que pueden atraer inversión extranjera, como el caso de Irlanda, me parece otro ejemplo bueno. Países como con un Estado que invierte en tecnología y en ciencia, yo creo que la clave por hoy, el futuro del desarrollo en el mundo está en la ciencia y la tecnología. Y si vos mirás los países que más invierten son los que llevan la delantera. O sea, claro. Israel, Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos invierten un montón en ciencia y tecnología. Y no es sorprendente que sean los países que más están avanzados con sistemas, con inteligencia artificial, con semiconductores, con microchips, con biotecnología. Entonces creo que también ahí, o sea, las políticas de Estado de inversión, sumado con sistemas donde el capital privado permita también inversión, como Silicon Valley. O sea, creo que hay muchos lugares en el mundo que aplican cosas que en Argentina estaría bueno aplicar. Pero como decís, lleva tiempo. Aparte creo que el problema en Argentina en los últimos 10 años, que yo siempre lo dije, es, en lugar de discutir en los últimos 10 años una política educativa, cuando la educación argentina se está cayendo a pedazos, sobre todo la primaria y la secundaria, en lugar de estar discutiendo eso, estamos discutiendo sobre si emitir dinero genera inflación. Claro. Entonces es como si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en que emitir dinero genera inflación, o ponernos de acuerdo con que, no sé, el Estado, no sé, que la universidad pública tiene beneficios sociales. O sea, si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en cosas tan básicas, siento que por eso también tenemos discusiones tan banales en el Congreso. O sea, porque tenemos discusiones de cosas que en ningún lugar del mundo discuten. Entonces, siento que lo básico para poder lograr una economía que empiece a discutir estos temas, como digo, inteligencia artificial, educación, salud, obras de infraestructura que Argentina necesita un montón, de expansión del subte, carretera, ferrocarriles, puertos, el dragado del Río de la Plata para que podamos llevar barcos más grandes. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que hacer y creo que eso va a pasar si logramos por lo menos solucionar los problemas troncales y logramos tener un consenso económico y político de ciertas cosas. O sea, de cómo tiene que funcionar el Banco Central, de cómo tiene que funcionar el gasto público, de cómo Bien. tenemos que... Siento que si no logramos eso, las discusiones van a seguir siendo las mismas, que como digo, no van a ser las prioritarias en el mundo, sino que van a ser discusiones que atrasan 70 años. Sí, 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 tal cual. Tommy, gracias por venir. Es un placer que hayas venido, que estés acá con nosotros. Para quien te está viendo por primera vez, ¿cómo te puede encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar como Tomás-Fenati en Instagram y como Tomás Fenati todo junto en TikTok y en YouTube. Así que si quieren seguirme en esas redes. ¿Twitter estás o no? ¿No usas Twitter? No tuiteo, no. Porque no tiene videos, entonces es como... Sí tiene video, pero... Sí, pero viste como no sé si... O sea, estaba pensando en empezar a meterme, pero es como... Nunca fui muy de consumirlo tampoco. Entonces Mirá. es como que... Sí, necesitaría como adaptarme a eso, pero no, por el momento... O sea, tengo Twitter si me quieren seguir, pero no hay mucha actividad. Bien. Y próximamente en Facebook. Próximamente en Facebook sí también, si surgen las ideas. Che, gracias por venir, Tommy. Te estaremos siguiendo porque la verdad que con tu contenido se aprende, todos los días nos podemos actualizar un poquito, así que gracias y felicitaciones por tanto laburo. Gracias. Felicitaciones a ustedes por este programa. Gracias. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el próximo contenido aquí en Política Analizada.